Lanús, el conurbano bonaerense, de un ciudadano ruso acusado de liderar una red global de fake news, de falsas noticias en contra del gobierno. Se llama Dmitry Novikov. Ingresó como turista al país, pero es señalado por la CIDE como un jefe de gobierno, para una campaña de desinformación financiada para desacreditar la gestión de Milei. La información la confirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Y este es el dato de los espías rusos en la Argentina. Raúl. Sí, los espías rusos, que no es la primera vez que se tiene conocimiento o que nuestra agencia de inteligencia, actualmente la CIDE o ex-AFI, tiene conocimiento y primero detección, y en este caso lo que es el encarcelamiento o detención puntualmente de este supuesto espía ruso, porque hace muchos años, desde que fue la presencia del presidente, en este caso Cristina Kirchner, teníamos grandes vínculos, no solamente de seguridad, sino también de inteligencia con respecto al gobierno de Vladimir Putin. Eso llevó a que desde ese momento hasta el día de hoy haya gran presencia de inteligencia rusa en Argentina, que en muchos casos, por supuesto, al ser inteligencia, no hay conocimientos de las operaciones que hace nuestra inteligencia argentina o de contrainteligencia puntualmente en el área que tiene la propia Agencia de Inteligencia Argentina, como así también la detección y posteriormente el desbaratamiento de cualquier tipo de operación de contrainsurgencia, de guerrilla, de posibles atentados y en este caso de guerras de desinformación, como se lo conoce habitualmente, en el cual puntualmente está vinculado a un concepto aún mayor dentro del campo de la seguridad internacional que se denomina guerras híbridas. Es uno de los elementos puntuales que se utiliza para desestabilizar gobiernos estatales con diversas maniobras. Uno de los elementos pueden ser de carácter militar, de carácter comunicacional, que en este caso sería guerras de desinformación, por medio de poder tergiversar informaciones oficiales, la creación de fake news, la utilización de bots, la utilización también de inteligencia artificial, por medio de ya sea manipulación de redes sociales o también ataques cibernéticos. Son una multiplicidad de características, como así también las presiones diplomáticas, económicas, financieras que pueden realizar los estados, que no necesariamente pueden utilizar el poder militar para poder atacar a un estado, pero sí desestabilizarlo o apuntar sus ataques de, como se le conoce, de poder blando frente a infraestructuras críticas. ¿Qué son estas infraestructuras críticas? Son organismos gubernamentales del Estado importantes que son elementales para el funcionamiento del Estado en su conjunto. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, las propias agencias de inteligencias, los servicios públicos, ya sea de luz, de salud, de la propia administración, las bases de datos que tiene el gobierno central, en este caso Argentina, las bases de datos que tienen las Fuerzas Armadas, en la manipulación de ya sea cabezas nucleares, no en Argentina, pero en otros países, también la filtración de información, ya sea de agentes que se encuentran encubiertos en operaciones en el extranjero y una multiplicidad de característicos de acciones que los estados, principalmente en este caso Rusia, está siendo denunciado por parte de Argentina, principalmente frente a una desestabilización del gobierno de Milei, que por supuesto ya todos sabemos que tiene grandes vínculos con la inteligencia de los Estados Unidos, esto es la CIA, sus agencias, la CIA, la NSA, principalmente, como así también del Mossad, que es la agencia de inteligencia de Israel. ¿Qué riesgo le significa a la Argentina, más allá de desacreditar al presidente, la presencia de la compañía, se llama esta red? ¿O le habían dado ese nombre? Sí, se le dieron más que todo por una cuestión de operación. Generalmente se le dan ciertos nombres como la lanza de Neptuno o varias operaciones, se le da una denominación al operativo o a una supuesta célula, en realidad, de esta red de espionaje a nivel internacional. ¿Cuáles serían las repercusiones? Múltiples. Desde no solamente la desacreditación del presidente, sino también poder invertir por parte de capitales rusos en partidos de oposiciones, marchas, disturbios, posibles ataques a entes gubernamentales, posibles, como hacía referencia, ataques de ciberataques. O sea, no solo publicar información falsa. No solo crear información falsa, utilización de bots, trolls, como se conoce en las redes sociales, sino también, si realmente se comprueba esto, no estamos frente solamente a la creación de blogs
ficticios o utilización de personas ficticias o utilización de bots por medio de redes sociales, sino estaríamos hablando, si realmente se comprueba esto, que principalmente es el iceberg de todo lo que sería una operación de ya sea o de contrainteligencia, como así también de atacar a un gobierno que está, por supuesto, en contra de los intereses geopolíticos de Rusia, porque siempre se utilizó, como bien hacía referencia en otros gobiernos de Argentina, que Argentina iba a ser el pivot de los intereses de Rusia en toda Latinoamérica. Fue una de las palabras que también utilizó el expresidente Alberto Fernández, en el cual en una de sus primeras giras, cuando estaba comenzando la guerra entre Rusia y Ucrania, manifestó en presencia de Vladimir Putin que Argentina iba a ser el principal corredor o el principal pivot que iba a tener los principales vínculos entre Rusia y Latinoamérica, considerándose uno de los principales líderes o referentes de toda Latinoamérica, que eso ha llevado a que otros gobiernos que no justamente pertenecen a la ideología, en este caso Javier Milei, han tenido ciertos vínculos con Rusia, con Irán, con Corea del Norte, con diversas dictaduras, con la propia dictadura de Nicolás Maduro. Esto hace referencia a que hubo una red no solamente de inteligencia, sino también de colaboración a los intereses, principalmente, en este caso, de Rusia, que al día de hoy tiene repercusiones porque las agencias de inteligencia y de seguridad de Argentina han podido detectar y en este caso desbaratar un posible operación en suelo argentino. Por supuesto, violando lo que se conocen las leyes de inteligencia. Y tiene, digamos, más allá de todo este entramado complejo, sí, tiene un asidero tal, una seguridad tal, esta detención y la relación con una red internacional como para creerla, que no sea tampoco esto una fake news y una cortina de humo para mejorar la imagen del gobierno. Estaría en materia de investigación. Por supuesto que no tengo información fehaciente con respecto a datos de inteligencia, sí, pero si ya estamos frente a una detención en sí de un ciudadano, creo que por específicamente la utilización de la agencia de inteligencia de la CIA actualmente, principalmente como hacía referencia a la sección de contraterrorismo o de contrainteligencia, ya se ha realizado una operación, por supuesto, de seguimiento, de detección, de intercepción, ya sea de mensajes, de llamadas y demás, no solamente a la persona, sino también a esta red, porque no se podía ni detener sin una causa aparente, no puedes detener un ciudadano ni extranjero, ni tampoco que representa un gobierno extranjero, y además considerándolo de espionaje o de estar tramando actividades contra el Estado sin tener ningún tipo de prueba o no haber realizado una operación de contrainteligencia por parte de Argentina frente a este supuesto espía ruso. Gracias, Raúl, como siempre. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Salud para vos y para toda la audiencia. Raúl Núñez con nosotros en la política internacional. Seguimos.